tenemos dos personajes, ¿no? El supervisor, que tiene ciertas responsabilidades y ciertas cualidades, por llamarlas de alguna manera, tiene muchas responsabilidades. Y él, desde el enfoque del supervisor, estas son las condiciones con las que lleva la bitácora. El supervisor debe ordenar o instruir. Siempre se habla por ordenamiento, se establece un diálogo en tercera persona, algo muy, muy cordial, muy bien entendido y sobre todo nos hace muy claros. El supervisor ordena o instruye, certifica, es decir, da su aprobación, autoriza, informa, pues previene. Aquí es un dato muy importante de la supervisión de la obra. El supervisor, si no lleva un buen control de obra, si somos supervisores, tenemos que llevar un muy buen control de obra. Si somos capaces de prevenir a nuestro entendimiento lo que puede suceder en la obra, así como el albañil el día de hoy ya y dice, ingeniero, hay 3 sacos de cemento, no nos alcanza para mañana, él está previniendo que el día siguiente no va a haber material para trabajar. Nosotros vamos más allá, o sea, nosotros siendo supervisores tenemos el control de toda la obra, tenemos el conocimiento de toda la obra y tenemos a bien llevar a cabo la obra. Es para mí importantísimo recalcar esto. Nada es mejor que prevenir en la obra. Nada es mejor. Es como, en términos más coloquiales, si tú vas al médico cada año, llevas una medicina preventiva, te vas a gastar 500 pesos al año y X miles de pesos al año en medicamento. En cambio, si duras 10 años sin ir y te dio cáncer, cuando te lo detecten, vas a gastar miles y miles de pesos por querer sanar ese mal. En cambio, si venía siendo monitoreado, posiblemente lo detecten antes de que sea un problema y no salga tan caro. Entonces, a final de cuentas, prevenir nos ayuda a que no nos cueste tanto en obra como en salud, como en casi todo, ¿no? Muy importante ir más allá, ir más adelante de lo que pudiera ser en la obra. Es muy importante estar adelante como supervisores. La supervisión debe de ser preventiva siempre. Siempre debe ser preventiva. No debe, no, la supervisión no es llegar, decir que está mal e irme a comer. La supervisión no es llegar y decir vas atrasado, incrementa tu fuerza de trabajo, te voy a sancionar. La supervisión debe prevenir el buen funcionamiento de los trabajos. Son situaciones como a nosotros nos pasa cuando somos constructores, que, bueno, voy a colar mañana. Ok, vas a colar mañana 100 metros cúbicos de concreto, una cantidad importante. ¿Tienes a tu cuadrilla disponible? Sí, ok. ¿Tienes el área preparada? Sí. Mi cuadrilla trae un vibrador, sin problema, todo en orden. Yo voy a prevenir que les falle su vibrador, que sería un elemento por el cual el supervisor me puede detener el colado. Entonces, traigo un vibrador propio, lo tengo en mi bodega. Siendo supervisores, a ver, te recomiendo que tengas 2 vibradores. Te solicito que horas antes de empezar el tiro del concreto, revisemos que tengas todo a la mano. En CIAPA manejan las famosas liberaciones, donde no cortan el agua de una zona hasta que uno tiene ahí todas las piezas y tiene ahí todos los tornillos y verificaron que todo lo que puede pasar está cubierto. Es prevenir, es evitar estar en una situación de emergencia. Esa sería como la función del supervisor.
Ahora, el residente de obra, pues solicita, se me autoricen estos trabajos, solicita, se me otorguen más días porque no pude pasar, acepta que le digan, oye, va retrasado, sí, se puede inconformar. No es lo mismo que una nota diga, llega el supervisor y asiente en la bitácora. Se recomienda o se solicita al supervisor, se solicita a la contratista incrementar su fuerza de trabajo. Si el residente dice, está bien, pues ya lo aceptó. Si el residente dice, basado en mi calendario, yo tengo el personal adecuado, más sin embargo, incrementaremos nuestra fuerza de trabajo con una retroexcavadora, 2 camiones, 5 oficiales, 4 peones, y 2 secretarias, si quieren. Lo que le quieran poner, lo que vayan a cumplir para el bien de la obra, ¿no? Entonces, el residente presenta termina su nota, la firma, presenta su estimación. Aquí solicito la autorización de esta estimación. Entonces, en este lenguaje es en el que el residente se maneja, solicita, acepta, pues se puede inconformar, exige y advierte. Advierto que no puedo pasar por ahí porque el dueño ya me dijo que no puedo pasar. Ese predio no está liberado y ¿qué va a pasar? Somos constructores, aunque nos ha tocado hacer de todo, a casi todos, tenemos que tener muy claras las limitaciones que por ley nos rigen. Nosotros nos pueden exigir seamos excelentes constructores si nuestro contrato es de construcción, pero si hay una falta de continuidad por causa del diseño, si hay una falta de continuidad de nuestro proyecto porque el predio no nos lo permitieron y hay que rodear 2 kilómetros para poder llegar al mismo punto y estamos haciendo un colector, no estamos obligados a hacer el proyecto. Nosotros hasta aquí llegamos, dependencia, te corresponde entregarnos un proyecto en orden, en forma, avalado y con las debidas medidas y responsabilidades, porque si nosotros resolvemos sobre las rodillas en el momento, nosotros nos echamos la responsabilidad. Y muchas veces no somos proyectistas o no tenemos las herramientas o ahí en la zona, pues es muy fácil. Sacas 2 niveles, creció más, etcétera. Son 2 kilómetros más. Entonces, de repente nos gusta hacer obra de más. Nos gusta decir, en lugar de que me contraten 1 millón, van a ser 2 millones, va a ser 1,5 millones. Y ahí es donde empezamos a meternos en camisa de 11 varas si no lo hacemos bien. Sería lo mejor es darle la responsabilidad a quien le corresponde. Ahora, nosotros nos obligamos a la hora de firmar un contrato a hacer una obra en estas condiciones, por estos conceptos, por este importe. Si durante el proceso tenemos todo bien respaldado, nuestras notas de bitácora donde salió material C, ¿me lo autorizas? Sí, te lo autorizo. En estas condiciones es el 70% de la excavación, estoy de acuerdo. Y pues era de 5 kilómetros nuestro colector, nuestro drenaje, y a los 4 kilómetros nos acabamos el dinero. Oye, tú me contrataste por 1 millón de pesos, hasta aquí terminé. Oh, termínale, síguele. Ok, yo le sigo, dame mi contrato mi contrato, mi adendum, mi nuevo contrato, dame lo que sigue, autorízame mi anticipo de la siguiente obra, porque nadie nos obliga a hacerlo con el mismo dinero. Porque luego para cobrarlo es donde la dependencia dijo, yo necesito terminar el drenaje hasta allá, pero el dinero se acabó aquí. Hoy las dependencias están muy, muy alerta de eso. ¿Dónde se acabó tu dinero? Aquí, hasta ahí déjale, porque los procesos de contratación les obliga a licitar obras, les obliga a que no pueden ser adjudicadas directamente en muchos de los casos, y entonces no se pueden comprometer a que tú la vas a ejecutar. Se pueden comprometer a pagarte lo que ya hiciste porque tienes su techo financiero establecido, tienes un contrato que lo avala. Pero
en el orden de síguele, 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 es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿algún comentario? Al parecer no, Inge. Ok. Pues esto es prácticamente es lo mismo en otro contexto. Aquí tenemos algunas referencias a la ley, algunas referencias a lo que nos rige, ¿no? Yo, si les parece, yo les paso la presentación, se la hago llegar ahí al ingeniero Marcelo para que tengan cualquier duda. Aquí en esta pantalla establecemos muy claro de qué ley emana, en qué artículo está, hasta en qué fracción o en qué párrafo. Son las funciones de la residencia como tales, como lo debemos de llevar como un manualito. Desgraciadamente, nos rige la Constitución, después nos rige la Ley de Obra Pública Federal, el Reglamento Federal, la Ley de Obra Pública Estatal, el Reglamento Estatal, pero ahora, como les decía, como tenemos relación con funcionarios públicos, a ellos los rige la ley de la función pública, a todos los mexicanos ya el sistema anticorrupción, el sistema antilavado y financiamiento de organizaciones ilícitas. Entonces, hay la otra vez, en la otra exposición platicábamos de ya hace un año de eso casi, platicábamos que era muy importante tener de nuestro lado a un buen asesor legal. La Cámara tiene su departamento legal y buenos tratos con algunos despachos. No sé, tengo una pregunta. ¿Alguien de aquí ha vivido una demanda en contra de una dependencia que no les quiera pagar? Sí. Demanda como tal. Pues un juicio como tal, Ujú, ujú. que alguien tuviera que haber denunciado, demandado el pago de algunos procesos que no quedaron claros durante la ejecución de la obra y terminan en pleitos. Me imagino que no. No, ahí se refiere al residente, como mencionabas al principio, a residente por parte de la dependencia, ¿verdad? Es correcto. El residente es el que nosotros llamamos supervisor coloquialmente. Así es. Entonces, fíjense que nos encontramos en una situación muy vulnerable, porque nosotros, siendo contratistas, somos los dueños de la empresa y somos los representantes legales y somos los que firmamos y damos la cara. Y la dependencia se diluye, la dependencia como tal se diluye. Ha habido señalamientos de mala práctica porque el funcionario que firma los contratos no es el que debería de hacerlo. Muchas veces se otorga un poder a un suplente del síndico o del secretario general, que es el que autoriza o firma a la hora de la hora, representa al municipio, y por práctica se hace, pero no debería ni siquiera el funcionario de aceptarlo, porque no está dentro de sus funciones. Entonces, muchas veces quedan fuera de contexto los contratos. Ellos están mal, nosotros estamos mal por aceptarlo. Entonces, nosotros no sabemos, desconocemos mucho de la ley. Nosotros sabemos construir y cuando nos dicen, ve la ley, pues a veces ni la hemos leído, ¿no? A mí me tocó hace 15 años cuando me invitaron a ser supervisor. Uno de los requisitos era conocer la ley. Entonces, pues le dimos una leída, una estudiada y
dentro de ese proceso hubo un taller para capacitarnos. Creo que el problema en nosotros, constructores y las personas que están del otro lado, que son funcionarios, de repente pues, son constructores también, o en algún momento fueron constructores, o el día de mañana algunos de ustedes son directores de obra y nos invitan a trabajar. Pues somos muy amigos, somos muy conocidos, pero hay que llevar las cosas muy bien, hay que llevar las cosas claras. Estos lineamientos nos dicen puntualmente lo que podemos y no podemos hacer. Y así está declarada la ley. Entonces, eh, es muy importante tener un despacho jurídico, un abogado que conozca de obra, que son pocos y, y no todos tienen esa disponibilidad, ¿no? Podemos tener un asesor en estructuras, que es otro ingeniero, podemos tener un asesor en mecánica de suelos, que le hablamos y va y nos apoya. Pero muy pocos tenemos a la mano un abogado que nos dice que le dan una leída al machote del contrato, pero que tienen conocimiento en la ley, que tienen conocimiento en esto, en aquello, en todas las leyes que nos rigen, y de repente nos va a decir, este contrato aquí está mal, o tú estás aceptando esto, o fíjate en esto. Nosotros llegamos y tenemos un año levantando la mano, queremos trabajar y concúrsale, ay, vamos a concursar y ya entré a este, casi te ganas este. Ya te ganaste uno y aquí está el contrato, vámonos, ¿sabes? ¿Me anticipo? No, es que no hay anticipo. Entonces, desde ahí, si no estamos bien asesorados, pues vamos a firmar, lo que queremos es trabajar. Y somos nosotros, los seres humanos, representantes de nuestra empresa. Entonces, nosotros directamente sí somos lastimados, sí somos llevados a las peores instancias, a veces sin dinero, a veces con dinero prestado para afrontar el juicio de una obra que financiamos malamente, porque si el contrato no dice, te obligas a financiar la obra, no le pones un peso. Y el funcionario, pues el que firmó ya no está, el que cambió la administración, la otra administración no es corresponsable, porque son los encargados de administrar, pero no son quienes cometieron el delito. Entonces, hay que esperar la sanción de la Contraloría y hay que hacer mil cosas y nosotros seguimos quebrados mientras. Entonces, es importante conocer las obligaciones que tiene nuestro vecino, pues. Entonces, del código urbano, pues, perdón, ahí va para atrás. Encontramos, es la versión del código urbano de aquí de Jalisco. Recuerdo, en aquel entonces hablábamos estábamos muy enfocados al municipio de Arandas y dejé la misma presentación porque me gustó mucho cómo quedó manejada. Entonces, el código nos llama a todo. Hablamos, en el código hablan del director responsable. Ahora somos los responsables de obra, directores responsables de obra. La empresa, si antes era un perito y tenía su cédula profesional, ahora hay que tener cumplir ciertos requisitos para poder ser director de obra. Los marca el código, los marcan los estados y si no somos directores responsables de obra, de hecho el ingeniero Marcelo acaba de estar por ahí en una revisión ahí de Zapopan. Espero que ya le hayas puesto que si firmamos tenemos que construir nosotros, si no, no firmamos. Dice el código. Pero pues difícilmente se cumple.
nosotros somos constructores y tenemos dos índoles, la parte privada y la parte pública. En esta presentación, hasta aquí está cerrado la parte pública. Quisiera hacer mucho énfasis en la nota de cierre de la obra. Se hacen actas de terminación de obra, se hacen actas de entrega, recepción, y prácticamente para quien las conoce, yo les invitaría a que la nota de cierre de la obra sea una copia del acta de terminación de obra. Si para cuando entregamos físicamente la obra tenemos pendientes autorizaciones de precios, pendientes de volúmenes, ahí expláyense poniendo, se entrega físicamente la obra, bla, 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 en estas condiciones, barrida, trapeada, sacudida, pintada, a total aceptación de la supervisión, recorrió la obra, pasó por los baños, vio que todos los servicios funcionaban, pero a mí se me deben, e incluso si tienen tiempo y bajan ahí el presupuesto de los trabajos extraordinarios, queda asentado que ustedes entregan físicamente la obra, más sin embargo, la dependencia no está cumpliendo con ustedes y ahí queda registrado. Y eso es de lo mejor que podemos hacer. Si logramos terminar la obra físicamente, la entregamos y al mismo tiempo ya nos pagaron, que eso pues, es lo que siempre pasa aquí. A todos nos liquidan antes de que les entreguemos las llaves. Entonces, si no fuera así, si construyeran en otro lado, donde ya entrégame porque voy a inaugurar, oye, mis números luego los vemos. Entonces, si construyen así, como en algún planeta extraño, les recomiendo que sí bajen a la bitácora en la última nota en qué condiciones físicas entregan la obra y en qué condiciones administrativas está la obra. A mí me sucedió un caso en la que me hicieron el favor de retirar al supervisor que traía en una obra. Una vez que la terminé la obra, se la entregué y el problema fue el finiquito, porque no había quien revisara que se hizo lo que ahí decía. Por suerte había varias notas donde autorizaba los precios, autorizaba los volúmenes, autorizaba los conceptos, perdón, no el precio. Y al final le pusimos, ¿no? Que la obra se entregaba físicamente y guardaba esta situación donde no se me había pagado la estimación 2, donde no habían cumplido con esto. Y salvo la revisión y lo que arrojen los números, los precios extraordinarios, hay un saldo por cubrir que excede el contrato de 2 pesos. Y por suerte logramos cobrar, pero le llevamos 3 pasteles allá al municipio. 3 años nos tardamos en cubrir ese saldito. ¿Alguien tiene algún comentario de lo que es la bitácora de obra pública que quieran comentar? ¿Alguna duda antes de brincarnos a la bitácora de obra de licencia municipal? No solo la importancia mayúscula de asentar todos los precios extraordinarios, eso es importantísimo. O sea, no hacer un precio si no se asienta y se autoriza. Un concepto. De hecho, el proceso nace así. Querido supervisor, si le quieren poner a la nota, sean muy amables. Fíjate que en esta obra el catálogo no manifiesta excavación en roca. Solicito tu autorización para ejecutar los trabajos de excavación en roca a partir de este nivel que estamos en este momento trabajando. Y ya, así queda. Solicito la autorización. Solicitamos, residente, más bien,
contratista solicita, se le autorice. Nuestra dependencia, el representante de nuestra dependencia, residente se llama, le llamamos supervisor. Ok, estoy de acuerdo, tiene razón, salió roca, nos encontramos con material tipo C, roca sólida, planchas o boleos, especificará si es que lo quiere, se autoriza la ejecución de ese trabajo. Hasta ahí ya lo tenemos autorizado. Ya el seguimiento, una parte del seguimiento, pues lo tenemos muy claro. Tenemos máximo, si es que no nos damos prisa, tenemos máximo 2 días para, ya estamos trabajando en eso. Querido supervisor, ya estamos trabajando, somos eficaces, tenemos 2 excavadoras con martillo, bla, 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 bla. Tanto personal, dos ayudantes que son los que les ayudan a cambiar por bote y extraer, o una retroexcavadora que extrae lo más amplio que puedan. Y si logran, si quieren, si de veras quieren, que de repente uno piensa que se exhibe, pero si le ponen y tiene un rendimiento de 8 metros cúbicos de piedra por jornal, y nuestro supervisor nos lo avala, no importa que el arancel de la cámara, del campeón, del neodata, diga que tiene que hacer 10 metros cúbicos. Nuestra máquina, en las condiciones que estamos trabajando, nos encontramos con piedra muy, muy dura, nos va a salvar. Si le ponemos, tenemos este rendimiento, y el supervisor lo avala, con eso, ese es el rendimiento de nuestro concepto. Pero como no sabemos qué rendimiento dice el libro, como no conocemos qué rendimiento tenemos, qué maneja la dependencia, creemos que pues vamos muy recio y a la hora no es así. A nadie nos pagan mano de obra en la excavación a máquina, y entonces tampoco nos pagan que otra máquina sea la que extraiga, el tiempo muerto en cambiar el bote, pero lo podemos hacer, podemos especificar en nuestro análisis, ahí en obra, decir, bueno, nos lleva, y se consume nuestra máquina tanto diésel. Si tenemos el conocimiento y lo podemos armar ahí, adelante. Con eso, son de los pormenores. Hay cosas muy, muy importantes, en extremo importantes, que tenemos que poner en la bitácora. ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo terminamos? ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Tenemos que poner, el supervisor nos dijo que barriéramos todos los días. Oye, supervisor, es que yo traigo un concepto de limpieza, pero me vas a pagar 2 metros, pues yo te los limpio 2 metros una vez y se acabó. Y si tú me exigiste que te limpiara todos los días, pues págame a esta persona, ¿no? Hoy en día realmente no llevamos los trabajos a cabo como deberíamos. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pone en marcha unos operativos a las empresas, sobre todo a la industria agroalimenticia, a la farmacéutica, a la construcción no le ha tocado tanto, pero donde les exige se cumplan las normas vigentes. Tenemos, no sé cuántos de nosotros tenemos capacitación en protección y seguridad de nuestro personal. Protección, seguridad y higiene se llama el concepto como tal. Pero en la industria alimenticia a nosotros nos tocó, nos exigen tener un supervisor de seguridad para algunos trabajos específicos que generan cierto riesgo, como son trabajos en alturas, como son trabajos en espacios confinados. Nuestros drenajes que hacemos en la calle son trabajos en espacios confinados. Entonces, nos obliga a tener un supervisor de seguridad
todo el tiempo afuera. Y tiene un sentido, o sea, nosotros, los que hemos hecho algunos metros de drenaje, sabemos que el tubero siempre tiene una persona arriba, siempre tiene alguien arriba que nada más está viendo. Está viendo si se derrumba, está viendo si se va a derrumbar, está viendo si no se equivocan, pero está viendo. Entonces nosotros, pero pues armen así un precio unitario para que me digan de a cómo le sale el metro de instalación de tubería. Porque aparte no es un chalán cualquiera. Nos exige la Secretaría que sea un supervisor de seguridad. Y no tiene que ser un licenciado en seguridad, ni un ingeniero, ni un topógrafo, pero no puede hacer otra cosa más que cuidar al personal. Con la máxima de la Secretaría que todos los accidentes pueden ser prevenidos, entonces no hay accidentes. Por lo regular son descuidos o mala práctica. Cuando se cae y se activa un arnés, el arnés ya no sirve y vale los que están autorizados valen 2,000 pesos. Entonces ya no sirve porque ya se usó y es para un solo uso. Entonces, si está una persona abajo viendo que va a hacer un mal movimiento, pues esta persona abajo está obligado a detenerlo. Pero pues no puede estarle arrimando el bote de mezcla o no puede estarle arrimando el tubo al tubero que está abajo de la cepa o no puede estar dándole nivel a la máquina de la excavación. Solo debe de cuidar al personal. Y ahí es donde de verdad nos encontramos en pañales, ¿no? No cuidamos, no nos cuidamos, no nos hacemos cuidar y incurrimos en muchas fallas, que va de la misma mano, ¿no? O sea, en algún momento, tanto la Secretaría de Trabajo Social, Trabajo de Prevención, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social volteará a ver a la construcción y nos obligará a cumplir con todas las normas vigentes, así como la ley anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública voltearán a ver nuestros contratos y van a decir, oigan, ustedes hacen lo que quieren. Entonces, todo lo que sucede en la obra hay que ponerlo en la bitácora. Gástense 5 libros, no importa, son baratos, pero hay veces que esa nota que me salió piedra muy, muy dura y mi máquina solo rinde 8 metros cúbicos y la de enfrente, porque tengo 2 frentes, el siguiente frente también rinde 8.3. Y aquí está, lo medimos, hicimos este control, tanto el representante de la dependencia como el representante de la contratista. Y pues ese concepto que no estaba incluido nos arroja miles de pesos que hay que recortar el tan ansiado alcance de la obra. Y como siempre, esto debe ser para nosotros, es un modo de vivir, es un negocio y no encuentro yo, conozco historias de muchos compañeros que, pues es que esta obra dejé de cobrar por decir 200,000 pesos que hice de más en una obra de 1,000,000. Oye, y todavía te quedó, pues construye súper bien, amigo, porque andas arriba del 23%, 25% de utilidades, porque regalaste el 20%, dejaste de cobrar, porque me pasé, porque ya no hubo manera de cobrarlo, porque no tenía un respaldo en una nota de bitácora. Todo cambio, toda modificación que se haga a un concepto que venga en el catálogo o que no venga o que esté fuera de proyecto, y les recomiendo que lo llamen como tal. Concepto fuera de catálogo, modificación al concepto de catálogo o omisión en el proyecto. Para fin de tener claro, nosotros con eso vamos a bajar en nuestra bitácora la responsabilidad. Porque si todos son decisiones del supervisor,
toda la responsabilidad del supervisor o del residente de la dependencia. Si le ayudamos a decir esto es un cambio de proyecto, esto es una omisión en el proyecto, esto es porque no se hizo un estudio de mecánica de suelos y no supimos nunca que había piedra, pues son omisiones de alguien más, que él nos va, que con esas herramientas él no va a tener problema de decir, adelante, excávale. Como no es mi culpa, pero yo tengo que responder, pues dale para adelante. Hay que ayudarnos y ayudarles. Y cuando estamos del otro lado, pues hay que ayudarles porque yo les recomiendo cuando contraten un residente, dentro de sus labores, enséñenlo a tres cosas. Enséñenlo a que debe ser el primero en llegar y el último en salirse de la obra, en que debe de hacer una nota de bitácora y cuando a ver, ven, hazme una nota de bitácora, si sabes, adelante, si puede ser candidato, si no, no. Y tres, enséñenlo a generar, porque luego ahí vamos, tenemos que acabar esta calle, dale hasta que la termines. Mañana la inauguran, píntala. Oye, no, pues píntenla y de repente nadie se fijó que el catálogo no decía que iba balizada y ya regalamos ahí balizamiento. ¿Algún comentario, duda, aclaración? Hasta ahorita ninguno. Entonces continuamos. Adelante, adelante. Sí. Voy a tratar de no alargarme porque esta parte está emocionante. Ok, la bitácora de obra de una licencia municipal. Bueno, antes que nada, antes de brincarnos a esta, les quiero comentar que si nosotros somos los profesionales y remodelamos la casa del compadre, pues estaría súper bien que nosotros seamos los profesionales, seamos los que llevemos la bitácora, seamos los que le digamos, la única manera de hacerte tu casa por el 1,800,000 que te presupuesté es que no cambiemos nada. Entonces, los invito a hacer su contrato, a mencionar la bitácora en su contrato, a basarse en un contrato de obra pública que están muy bien elaborados y cuando terminen la casa a su compadre, va a seguir siendo su compadre, van a seguir siendo conocidos, a lo mejor ya no amigos, porque es impresionante la cantidad de cosas que suceden cuando hay dinero de por medio. Entonces, no porque sea su compadre, no tiene derechos, ni ustedes obligaciones. De repente se va la ley nos invita a que es un acto administrativo. Si nosotros, perdón, este dato es importante, si nosotros estamos ya inmersos en una problemática de obra, donde nuestra obra está siendo boicoteada o nos sentimos dañados por la dependencia, será muy, muy importante asesorarse e irse de la manita, pero cuando ya vayan a proceder en una situación de no pago, de no te reconozco esos trabajos, de no es cierto que lo hiciste cuando ahí están físicamente, su abogado, su licenciado que contraten, recomiéndenle o platíquenle que el único juicio que realmente, o el único pleito que va a responder el funcionario es el por ser funcionario, el de la función pública. Si ustedes se van por la vía administrativa, se van por el no cumplimiento, se van porque no me pagó, pues ahí se van a aventar 3, 4 años y quién sabe hasta dónde lleguen. Pero si lo acompañan ante la Secretaría de la Función Pública por las omisiones del funcionario, ese es contra el funcionario, ese se lo lleva a su casa, se duerme con él, se despierta con él como nosotros.
Porque si nosotros ya estamos en un problema, es más fácil ponerles a todos los que incurrieron en fallas y llevárnoslos al baile a todos. Porque los que no dormimos somos nosotros, los que no traemos para la gasolina somos nosotros, y ellos no, ellos pues se pelean contra la dependencia y les va a pagar la siguiente administración o otras dos, si les pagan. Entonces, no, llámenlos a través de la función pública y hay veces que el hacer eso, el tener notas de bitácora, el llamar, el llamar a través de la ley de la función pública, ahora a través de la ley anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, porque no solo es que yo le ofrezca dinero o que él me pida dinero, es corrupción. Entonces, nos podríamos llevar 2, 3 horas platicando de la interpretación en la ley de corrupción, en la ley de mala práctica del funcionario, porque desgraciadamente nos vamos a esa parte, a la aplicación de las leyes como tales, y sabemos todos, o es de nuestro conocimiento, que de repente, pues, nuestro abogado encontró este hueco legal y por aquí se fue y perdimos, ¿no? Hemos oído muchos casos. O encontró este documento donde ya le habían recibido la obra, pues él la cobró toda y no está hecha, pues, pero él ya la cobró, ya la terminó y está su acta. Entonces, y sobre todo que sepa de lo que estamos hablando. Son pocos los abogados que conocen de obra civil como tales. Yo estoy pensando en meterme a estudiar Derecho porque sí está sabroso el tema y ganan bien. Un buen porcentaje de lo que trabajamos nosotros se lo echan. Entonces, si pasaran al mal camino de divorciarse con su supervisor, pues sí, llámenlo por la Secretaría de Función Pública. Y si por ahí se contratan con cualquier particular, hagan su contrato, lleven su bitácora y sobre todo obsérvenle que la única manera de que lleguemos a que cueste 2 pesos tu casa es que no le cambies nada. Hagan cláusulas donde especifiquen que la obra, cuando está en cimentación o en obra gris o en obra negra, no se parece a la casa cuando está amueblada. Por eso las inmobiliarias o los fraccionamientos, cuando la casa muestra, la presentan amueblada porque se alcanza a distinguir el espacio. Entonces, llega el dueño, se asusta, llega tu compadre, no le gustó su cuarto, él lo mandó a hacer grandísimo y se ve más chiquito, pues espérame que lo pintemos y ya entonces. Nosotros somos los profesionales. Cámbiale aquí, cámbiale acá. Por darle gusto le cambiamos y luego no me gustó, ponlo acá, pues es que ahí estaba. Ah, pues ahí déjalo. Oye, pero te voy a cobrar. No, ¿por qué? Si lo dejaste donde estaba. Pues porque lo hice 2 veces, 3 veces, ¿no? Entonces, si llevamos ese asunto de la mano con una buena bitácora, con un buen contrato, pues no tiene por qué salirsenos de control y acabar en malos pleitos. Entonces, después de este resumen que se me andaba pasando a decirles, la bitácora de obra de licencia municipal es tan sencilla de llevar, pero es tan complicada para nosotros como directores de obra porque somos responsables. Somos responsables de que se construya como dijimos que se iba a construir. Nosotros lo que estamos haciendo al visitar la obra es salvaguardar nuestros intereses y cuidar a nuestro cliente. Cuidarle que no le hagan algo que estuvo mal, cuidarle que no le hagan algo que no quedamos y de repente acabemos todos por donde no debemos. Entonces, esto es, como les decía, del municipio de Arandas, por aquí dice, se extrae de la ley, esto es desde el 2005, y nos habla de la bitácora como tal, de que pues vamos
autorizar un reglamento. Aquí está un reglamento de construcción para el municipio de Arandas, Jalisco, y queda como sigue. Ahí se desprenden 80,000 hojas si quieren. Pero está basado en el reglamento estatal y el cual está basado en el reglamento federal. Aquí establecen que los peritos urbanos, hay peritos de proyecto, peritos de obra y peritos de supervisión municipal. Ahora se llaman directores responsables de obra. Pero nosotros siempre entraremos a una bitácora de esas como directores de obra o directores de proyectos, si es que estamos solo validando el proyecto. No, si validamos el proyecto, no validamos la construcción. Y ahí es otro hueco, porque pues si nosotros dijimos que así se hiciera, pues ¿por qué no validar la construcción? Aquí es donde hay una pequeña situación, porque el perito de supervisión municipal pues debería ser el que, a falta de supervisores, a falta de personal, nos supervise una obra de interés público. Hay municipios que su departamento de obras públicas es el director y el subdirector y no alcanzan a revisar las 6 obras que les alcanzó a hacer ese mes. Entonces pueden llamar a este personaje, que pues hay 1 o 2 por municipio, no son muchos tampoco. Entonces aquí están los artículos, como les decía, son técnicos responsables los que llevan a cabo ahí la firma de la bitácora, la firma del peritaje que se llamaba antes, ahora son directores de obra. Nos tenemos obligaciones, que se cumplan todas las normas que establece el reglamento municipal primero, y no contradecirse. Si nosotros nos vamos a especializar en un municipio, en este caso en Arandas, cuando nos asentemos ahí a trabajar, necesitamos conocer muy bien este reglamento mismo, que no se debe de contraponer en nada al estatal, mucho menos al federal. Todos son como hijitos uno del otro. Aquí manifiestan los requisitos para el otorgamiento de una licencia, alineamiento y asignación de número oficial de la Dirección de Obras Públicas. Pues este listado de documentos, aquí es donde encontramos que pues, necesitamos un plano. Si hicimos un proyecto ejecutivo, tenemos que hacer un plano para el permiso como tal, en este caso, casi todos son parecidos. Hay unos que especifican más detalles que otros, pero pues en sí es lo que lleva, ¿no? Si el municipio no nos otorga la bitácora cuando iniciemos la obra, les sugiero ponerlo ustedes, llévense su librito y en esta empezamos, para fin de que poder controlar bien la obra. Aquí nos mencionan la bitácora de obra, que es un requisito para llevar las obras. Ahí no hay, no nos dice si quieren llevar bitácora, si les es posible. Este es un formato de una bitácora municipal, a diferencia de la otra. Un número como tal. A la licencia se le otorgó, a la licencia 137, se le otorgó esta bitácora oficial, la 23972, y
esa es la que debe de existir en la obra. Hay veces que el perito trae 5 o 6 obras, se las lleva, pasa por ellas el sábado, se las lleva a su casa, el lunes va y las entrega de vuelta y se equivoca. Y el supervisor revisa otra bitácora y nos señala, ¿no?, que no es la bitácora de la obra. Porque en el permiso, en la licencia municipal, en la hoja que nos extiende la dependencia, ahí dice qué bitácora es, qué número es. Establece el folio de la licencia, establece quién va a firmar, hay que repetirlo en las subsecuentes, si se fijaron en esa, bueno, en esta, que es prácticamente lo mismo. Tenemos en esta zona el número de control, la bitácora, con su fecha. Es importante nuestra fecha con la que iniciamos, llenarla tal cual. Aquí nos pide el domicilio, nos pide el número del perito, nos pide el nombre. Entonces, la misma bitácora nos va diciendo qué datos hay que ponerle en esta hoja en particular, donde está el formatito. Esta sería nuestra nota de apertura de esta bitácora. Nos dice cómo, nos va diciendo qué llenar, ¿no? Es muy sencilla de llenar. Ya viene firmada por lo regular. Eso es muy importante, no permitan que no venga firmada, o después de la nota de apertura hay que gestionar esta firma. Eso es trascendental. Es como tener su licencia sin firma, no es válida. Entonces aquí firmó el perito, por ahí salió medio chiquita la imagen. Cambiamos el diseño y aquí firmó el supervisor. Entonces, esta bitácora es muy sencilla. Nosotros como ya conocemos las bitácoras, como ya sabemos de qué se trata, para nosotros esta bitácora es algo sencillo. Nos pide, es un formato de la dependencia que ya viene con su número de bitácora, todas las hojas, que ya viene foliado, más sin embargo hay que revisarla. Todos los parámetros que les comenté hace rato, y vamos a llevar el control como tal del avance de la obra y verificando que se está construyendo como nosotros firmamos que se iba a ejecutar. No podemos decir, para nosotros, decidimos, el dueño decidió, en lugar de ser losa llena de concreto, la cubierta la va a hacer de lámina, porque ya no le alcanzó el dinero. Eso se establece como un cambio de proyecto y se tiene que pedir autorización. Aquí lo que estamos cuidando es que le estamos cuidando al propietario que no se sorprenda, que no se deje sorprender por el albañil, que no se deje sorprender por el maestro de obras, por el contratista, porque debe de hacer las cosas como se establecieron en el plano, en el diseño, y que no nos diga que el albañil sabe más que nosotros, porque pues nosotros somos los que firmamos. Y cuidarlo de que no omitan. A veces no hacen un castillo, a veces no necesita la dala porque pues el bloque está muy bueno. Entonces, propiamente conlleva, como les decía, los mismos integran las mismas condicionantes para una bitácora. Tienen su folio. En la presentación pasada se veía que era de la dependencia, tiene su folio, manifiesta el número de la licencia, tiene su número de nota también, viene prefoliada como tal. Por lo regular ya traen el pasante y lo mismo. Hay que tener cuidado que
que lo que escribamos se aprecia en las otras 2 copias y que no tener tachaduras, no tener enmendaduras, no sobreescribir sobre las notas, no alterarlas propiamente. Su fecha, también trae su fecha. Como les comentaba, estaba hecha para verla en las 4 horas y muy lentamente platicárnosla. Trae el número de licencia, que son como propiamente los números que identifican la obra, ¿no? Los datos del contrato serían en el otro caso, ¿no? Viene su ubicación, pero es un formato que nos va dando pie. Los otros, en algunos casos, como cuando vimos la nota de apertura, vimos que no tenía número de libro. Aquí nos va diciendo, ponle el folio, ponle la fecha, ponle la ubicación. Y también, pues, ponle su cuerpo, ¿no? Su descripción. Que le llamamos cuerpo de la nota, que es el que está aquí. Y propiamente llevamos a cabo avances. Aquí nosotros podemos llegar y decirle a nuestro compadre que nos contrató para supervisar, para ser su perito de obra, omitieron la construcción de un castillo, hay que ponerlo, porque realmente nosotros estamos cuidando la integridad de la obra, ¿no? Somos los responsables de que la obra se haga bien. Y como platicaba en su comentario el ingeniero Marcelo, pues el reglamento dice que el que firma debe de construir. No sé, si nos ponemos en ese plan, no sé cuántas firmemos, ¿verdad? Si nos ponemos en plan de quererle hacer cumplir la ley, yo creo que no todos nos van a dar la firma de perito. Haremos 3, 4 peritajes al año en lugar de 15. Aquí está la firma del perito de esta licencia. Y aquí abajo trae estos recuadros donde marca el control de la obra. Aquí dice cimentación, muros, dalas, castillos, porque es para edificación propiamente y es para una casa habitación o una edificación. Cuando ya son fraccionamientos, son otros formatos, o cuando ya son naves industriales, a veces no propiamente nos dan este formato. Aquí espacio para el inspector, le llaman inspector, en el reglamento le cambian el nombre, no se contradice porque pues le llamamos supervisor, inspector, le hemos llamado de 1000 formas, residente de obra dice la ley que debería de llamarse. Aquí hay un espacio para que él llene, él firme y corrobore esta información o haga recomendaciones. A veces nuestra pancarta de obra la imprimimos en papel, la ponemos, se maltrató, se rompió, se tiró y aquí nos pone que hay que cumplir con ese requisito también. La bitácora de obra es muy sencilla de llevar, pero no por eso es algo que debemos de llevar a la ligera. Es sencilla porque nos va dando un formato. Aquí nos dice que tal fecha, tal hora, me presenté en la obra, revisamos esto, vamos en muros y aquí ponemos nuestro avance. Y nuestro supervisor, les repito, en este formato le llaman inspector, debe de firmar aquí abajo. Y ellos, en este caso, el reglamento municipal les otorga a ellos la virtud de firmar. Pero no les dice que si no firman están mal. A nosotros sí, si nosotros no le dimos seguimiento una semana a la obra y ellos sí, son las notas que más ponen, ¿no? Se solicita poner al corriente la bitácora atrás y nos empiezan a llamar la atención a nosotros como tal. No se diga si no cumplimos con los requisitos de tener los requisitos como tales, la pancarta, copias de la licencia municipal, la bitácora en la obra. Aquí dice, pues este es el tipo de nota que se
pone en la bitácora de licencia municipal. Pues que se continúan con los trabajos. Son notas muy sencillas. Aquí no nos vamos a pelear por precios extraordinarios, aquí no nos vamos a pelear porque nos salió piedra muy, muy dura, porque el supervisor nos paró, porque los vecinos hicieron una manifestación y no nos dejaron pasar. Aquí lo más que llegamos es a decirle a nuestro representado, porque nos lo estamos cuidando, pues que de veras hagan los castillos que son, que de veras utilicen los materiales que nos comprometimos. Bueno, este ya es el final de la presentación. Durante un tiempo, cuando dimos la presentación anterior, cuando hicimos la presentación anterior, me di a la tarea de darle una investigada, a ver, con los ingenieros más antiguos que conozco, cómo era su proceso, por qué era tan elaborada una bitácora de obra pública. Y me decían que realmente, por ejemplo, allá en los 70s era algo informal, la construcción, les daban con el dedo la obra, hazme esto, lo hacían, hacían sus anotaciones en libretas convencionales y pues sus generadores eran a mano, se entregaban originales y pues a los 8 días pasaban por su cheque y benditos tiempos aquellos. Ojalá y esa celeridad existiera hoy. La bitácora ha evolucionado muchísimo, como ha evolucionado la construcción, como ha evolucionado la ley, como hemos evolucionado los seres humanos, pero no alcanzamos la tecnología. La tecnología nos ha rebasado por mucho los que hemos vivido en este proceso. En mi caso, que yo conocí las computadoras en la secundaria, que me tocó ya tener una propia en la universidad. Vivimos pues no sé, hace 20 años para acá, esto ha evolucionado. Hoy en día mis hijos se gastan dinero real en cosas virtuales, en un disfraz para su mono del juego, donde pues me parece increíble, no tienen nada tangible, no compraron nada, pero se gastaron el dinero. De esa magnitud estamos viviendo. Hay una situación que nos ha rebasado a tal grado que nos da miedo usar la bitácora electrónica, que eso es algo inevitable, pero al mismo tiempo estamos al alcance de las leyes, bajo la mira de muchas dependencias, de muchas personalidades, de todo el pueblo. Hoy en día te equivocas y al segundo ya lo supo el secretario, porque pues la vecina lo subió al Face y ya se quejaron y no, esto es rapidísimo, ¿no? Se te cayó una máquina a la zanja, hubo un derrumbe, pero así como nos perjudica, nos ayuda, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ver en tiempo real lo que está pasando en nuestras obras, con nuestro residente, a ver, ponle la cámara, una videollamada y vemos qué está pasando. Esto hazlo así, esto resuélvelo así, o está mal como lo resolviste, o esto sí ponlo en la bitácora, ¿no? Y a ver la nota de bitácora, porque, ya la hice, y resulta que no la hizo y se lo olvidó, y la obra es absorbente. Entonces, yo les pido que sigan en estas conferencias, que sigan en esta línea de actualización. El día de mañana no va a ser si queremos la bitácora electrónica, va a ser el uso de todos los días. Incluso, pues como les comentaba, si cambiamos de lugar y nos hacemos funcionarios, hay que conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones para no equivocarnos y no omitir la realidad de lo que tenemos la responsabilidad de hacer.
porque cuando llegamos a una negociación primero, porque llegamos a negociar, oye, no me pagaste y yo tengo todos esos elementos, me firmaste notas de bitácora, me autorizaste precios extraordinarios, yo terminé mi obra, me debes tanto dinero, págame. No es lo mismo que llegar y decir, oye, me debes tanto, porque yo lo hice de más. ¿Y dónde te lo autoricé? No, pues no me lo autorizaste. ¿Dónde, cómo sabes que es tanto dinero? Pues por los precios que yo hice. ¿Y dónde te los autoricé? No te los autoricé. Y mil de formas de zafarse de la situación. Y entonces vamos a empezar a perder el cabello. Yo no es que haya tenido tantos pleitos, pero sí lo perdí ya por tanto que uno piensa. Tenemos aquí muy claro que la bitácora es el elemento que hace trascender el contrato. En la obra pública es indispensable tener una bitácora muy, muy bien elaborada y siempre pensando en que todo va a salir bien, pero también sabiendo que todo puede salir mal. Esta situación nos come, la obra es muy voraz, muy rápida, y de un día para otro tú sientes que tienes un contrato de 3 millones, ya la pegaste, traes buena obra, traes buen equipo de trabajo, sin problema vas a tener pavo en Navidad y en enero empiezas con que hay que hipotecar la casa porque ya no alcanzó para pagarle a los proveedores. Y es uno el que tiene que responder. Entonces, si de algo les puedo servir, por ahí dejamos mis datos, me pueden contactar. No soy abogado, pero he hecho bastantes obras donde nos ha tocado que una nota o dos notas nos liberan de responsabilidad a veces o nos autorizan el pago de 2, 3 pesos que íbamos a dejar, que no podíamos cobrar porque no estaba en nuestro catálogo. Pero lo hicimos. Entonces los exhorto a llevar una bitácora lo mejor posible, a no dejar de lado la capacitación. Si ponen gente en sus obras, a ellos no son ustedes, a ellos no les va a pegar en dinero, no les va a pegar en sus bienes, no les va a repercutir sus, sus decisiones. Entonces, les recomiendo que sea muy prudente su labor. Somos muy buenos construyendo, somos malos cobrando y peores defendiéndonos. Entonces, es muy importante saber cómo empezar a defendernos desde antes de que nos peguen. Hay que curarnos en salud y llevar una bitácora muy, muy sana. Esa sería mi recomendación. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? Aprovechen. Por eso que comentas de que con rato. No se escucha, Marcelo. Caray. Ya te escuchaste. Le digo que me gustó ese comentario que dice que donde la bitácora es el elemento que hace trascender el contrato. Algo muy importante, pues, no dejar, no soslayar ese tema porque lo puede salvar de la ruina. Les agradezco mucho la presencia de todos. Inges ahí, pues con mucha pena lo que te pasó. Híjole, Marcelo. ¿te imaginas? Otra vez no se Una pregunta, Marcelo. Adelante. Es paralelo a lo que está presentando el ingeniero. Ahí había un punto que decía que hay que pagar derechos, la licencia de construcción, me imagino, ingeniero. Tuvimos el gusto de tener un taller de código urbano allá por el 2012
y el licenciado nos decía que la autoridad hace lo que está en la ley, pero también paralelamente la autoridad abusa de la ignorancia del ciudadano. ¿A dónde voy? Había un punto que él decía que el cobro de la licencia es inconstitucional y se podía meter una demanda. Una demanda que decía que es la devolución del pago del cobro de lo indebido. No sé si todavía rige o no rige, o si ya está dentro de lo que es la ley federal o del Código Urbano, el pago de ese derecho, de la licencia de construcción. Pues de lo que yo tengo conocimiento es que el municipio, en este caso el que otorga la licencia, basa sus cobros en la ley de ingresos y la ley de egresos. Ahí establecen ellos el costo, por lo menos por metro cuadrado, de construcción, de demolición, de limpieza de terreno, etcétera, de bardeo. De repente hay incongruencias en las leyes. Yo ya había escuchado eso, pero siendo muy honesto, te lo dijo un abogado, te lo dijo un licenciado, especialista. Ellos sí tienen total conocimiento de lo que, porque manejan perfectamente la Constitución, en este caso era así como, pero es así, yo lo referiría así como es de anticonstitucional o inconstitucional, que te bajen de tu carro en una revisión. Como está plasmado en el diario oficial del Estado, donde el municipio solicitó y se le autorizó esos cobros, para el municipio son legales. Es posible que sea ilegal o anticonstitucional por algunos, sí, por algunos párrafos mal llevados, algunas palabras, pero caes a la interpretación de la ley y caes al conocimiento pleno de la ley, porque estás hablando de un reglamento de construcción, de una ley de ingresos y egresos municipal, y que se contrapone con la Constitución. Y como esos casos hay varios donde la Constitución dictaba una cosa y hoy en día son muy distintas. El caso sería que, por ejemplo, tenemos prisión preventiva en algunos delitos, pero de la función pública de ninguno. Entonces, son tipificados, son lagunas a veces, pero sí, yo ya había escuchado eso, lo escuché en un foro de ahora que la administración pasada, se quejaba que no le habían dejado en el reglamento cómo elegir al procurador de desarrollo urbano del Estado, y pues ahí el diputado decía, no, es que ese artículo ni lo movimos, está tal cual, pero sí hay muchos, no solo es eso, sí hay varios, pero hay varias lagunas ahí. No rige el reglamento. Como constructores, realmente no sabemos si es ilegal. Sabemos que es legal porque la dependencia nos dice, te toca pagar tanto y punto. Paga Sí. 1,500 pesos y ponte a construir, pues adelante. Señor dueño, págalos, ¿no? Sí. El problema es cuando ya son cantidades importantes de un fraccionamiento, Sí, exactamente. de un montón de derechos. Sí, que vale la pena hacer algo. Que vale la pena el amparo, que vale la pena pagarlo, que me otorguen mi licencia, y luego contratas a tu abogado para que se vaya por la vía que debe de ser, y te lo... Que haya retorno de ese pago. Gracias, sería todo de mi parte. Gracias, Gil.
Gracias, Inge Said. ¿No tienen otro comentario, otra pregunta? Por favor. Agradecerle la ponencia. Muchas gracias, Inge Said. Muchas gracias a todos otra vez de nuevo. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.